Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebú, el canal de entretenimiento en el que se habla un poco de... Estamos a mitad del mes de agosto y en la localización de Noruega que nos encontramos tenemos una agradable temperatura de entre unos 25 grados más o menos por el día y unos 10-14 por la noche. En el vídeo de hoy os traigo el nuevo Volvo EX60, que de entrada os digo que es un coche que me ha gustado muchísimo. En primer lugar, dar las gracias al concesionario de Bilboutique 1 de Sasborg, que nos ha permitido probar el coche y nos ha autorizado a subir los vídeos al canal. Más es un concesionario con el que tengo relación desde hace 4 años por el Volvo que conduzco actualmente, y el trato que dan es bastante bueno, por lo que personalmente hasta el momento lo recomendaría. El Volvo se prueba con la idea de sustituir el Volvo XC60 que conducimos actualmente. Es un híbrido enchufable, tiene 4 años, como mucho queda un año de abono, que es una especie de variante del leasing, y teniendo que devolverlo en un año, pues ya es momento de ir probando. Por lo tanto, el tipo de vehículos que estoy probando son más o menos del mismo grupo, podríamos llamarlo así, tienen grandes variantes, pero sería en principio para sustituir un XC60. El anterior que os traje al canal es el Toyota BZ4X. Veréis que hago algunas comparativas con él, porque evidentemente lo que estoy es comprando coches para adquirir uno de ellos. ¿Cuál adquiere finalmente? Pues se puede adquirir desde una bicicleta o un bonometro hasta no se sabe qué. Todo dependerá de las circunstancias, las posibilidades y el momento. Entonces, de momento yo voy probando coches que me interesan, y después, según las circunstancias, ya veremos. En principio, yo hasta ahora en Noruega nunca he comprado coche, he hecho leasing. Yo prefiero hacer leasing porque, en principio, Noruega no es mi país. En principio, la idea no es volverme de momento, pero nunca sabes cuándo vas a estar, cuándo no vas a estar. La compra de un coche suele ser a 7-8 años aproximadamente, con lo que en principio un leasing que es entre 3 y 5 años me permite mayor libertad, tanto para devolverlo como para también lo que es cambiar el tipo de vehículo, que hasta ahora pues nos ha venido bastante bien, puesto que hemos tenido diferentes necesidades familiares y hemos podido ir cambiando de vehículo sin ningún problema, sin tener que estar vendiendo y perdiendo valor del vehículo. Asimismo, la gran ventaja de un leasing es que lo tienes 3 años, o en este caso ya voy por el cuarto, no más de 5, y siempre tienes un coche nuevo, un coche que funciona perfecto, que está dentro de garantía, con lo que esos gastos extras, digamos, que supone cierto tipo de cambios o cierto tipo de reparaciones que ya no cubre la garantía, pues se espera que no se van a tener. El resumen más rápido que yo haría de este coche: es un vehículo que cuando lo cogí ya lo había visto previamente en concesionario físicamente, y tiene algunas cosas que cuando lo ves en los vídeos no acabas de comprender y que realmente chocan cuando las ves en concesionario y en principio a priori no gustan. Mi comentario cuando llegué a casa probándolo, lo he tenido un día, desde el mediodía del viernes hasta la mañana del sábado. En principio yo cuando lo probé y llegué a casa dije, este coche no me gusta. Y esta mañana cuando he ido a devolverlo, mi comentario ha sido: no os cabréis si cuando vengo digo que lo he comprado. Con eso creo que está todo dicho. Os dejo los vídeos. Hay que tener en cuenta que algunos comentarios que hago en los vídeos no son mi opinión final, puesto que después de los vídeos he seguido conduciéndolo, como por ejemplo los comentarios que hago con el volante. El volante es pequeño y no me acaba de convencer, pero después de haber seguido probándolo tampoco supone tanto problema el volante, te acabas acostumbrando, y realmente si lo encuadras dentro del conjunto del coche pues merece la pena. Os dejo con los vídeos y posteriormente hago mis valoraciones. Y aquí estamos en el interior del Volvo EX60, donde podemos ver el techo electrocromático, y voy a enseñaros el interior de este coche, que es bastante especial. El coche exteriormente tiene un aspecto menos musculado que el EX60, al que sustituye, cortesía de
Bilboutique 1 que nos han cedido el coche. Y tiene unas líneas bastante suaves, lo que viene caracterizando a los eléctricos. Cosas llamativas, los tiradores de las puertas, por la noche quedan iluminados. Puerto de carga, se abre hacia arriba, la verdad, bastante bien este puerto de carga. Y tenemos puertas sin marco. Para abrirlo parece que hay dos opciones, o configurar tu teléfono o esta llave. Es una tarjetita de plástico que en principio, bueno, pues está pensado para que lo hagas con el teléfono. Es un coche prestado para probar, entonces no he querido configurar el teléfono, lo hacemos con la tarjetita. Tenemos que poner la tarjeta encima de este símbolo de aquí y ya tendríamos abierto el coche. Posteriormente, aquí detrás de este pequeño tirador tenemos un pulsador. La apertura del coche es eléctrica, simplemente es apretar el pulsador y el coche ya se habría abierto. Podemos escuchar cómo baja un poco la ventanilla, las ventanillas son sin marco, baja para que lo podamos abrir. Las puertas son bastante pesadas, hasta aquí bien, pero a partir de aquí pues ya quizá mejor hacerlo aquí. Es donde normalmente solemos tirar del marco, pero bueno, al no haber marco. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es la apertura tan enorme que tienen estas puertas. Si la abrimos al máximo, después tenemos que sacar medio cuerpo para poder volver a su sitio la puerta. Y aquí podemos ver las puertas que tienen ventana completamente sin marco. Tirador interior, esto de aquí, en principio, pues no me hacía mucha gracia, así como los tiradores de las puertas externos, tiradores internos, son una cosa que en principio choca. Muy bonitos de diseño, pero en principio choca. Me parece muy práctico después de haberlo usado varias veces. Al principio no me gustaba absolutamente nada. Bolsillos bastante grandes, botellita de agua que nos dieron cortesía de Volvo al probarlo. Y aquí tenemos el mismo material que va recubriendo la puerta, que es suave, no lleva un tapizado al fondo, pero no es el mismo material, que aquí no es sino plástico, es este elemento que cubre la puerta que tampoco permitiría que resbalasen algunas cosas. No está mal. Equipo de sonido Bowers Wilkins, maravilloso. Y aquí tenemos para los elevalunas tanto de delante y de atrás, y esto es el tirador. Esto es para la apertura de la puerta por dentro. La apertura de la puerta, tanto por dentro como por fuera, es eléctrica. En caso de que el sistema quedase bloqueado, para desbloquearlo es también esto. Para abrir es hasta aquí, ya hemos escuchado cómo se abre, y si seguimos tirando, lo podemos ver así mejor, así, hace el desbloqueo manual, con lo que está muy bien pensado y muy práctico. Interior, mucha calidad, la calidad se percibe por todas partes. Aquí tenemos cómo se ve por aquí, y después aquí tenemos un volante que no lo parece, pero es muy pequeñito. El volante es muy pequeñito. El coche no tiene head-up display, tiene esta pantallita ahí al fondo, parecido a lo que tenía Toyota, y su pantalla grande, que personalmente lo hubiera preferido un poquito más orientada al conductor. Asientos traseros, puerta con apertura también bastante grande. Vemos la misma calidad que en los delanteros, podemos ver también este tipo de tiradores. Y aquí llevamos para poder reclinar los asientos. Eléctrico, igual que el Toyota lo llevaba manual en la parte de arriba del asiento, aquí lo llevamos eléctrico. Podemos ver que los asientos son muy ergonómicos y el coche en este momento lo tengo para mi posición, la entrada es cómoda y en mi posición 1,80, fijaos el espacio que queda para las piernas, esto es brutal. Para calentar asientos,
y para temperatura de los asientos traseros. En este momento voy a inclinar el coche cuando llevamos, los asientos, cuando llevamos el asiento en la posición totalmente tirada hacia adelante. Es un poco incómodo. Vamos a tirarlo a la parte de atrás. Vamos a reclinar los asientos. Y aquí podemos ver el hueco que queda entre unos asientos y otros. Los asientos se reclinan, el que va detrás del conductor por un lado y los otros dos desde el lado de detrás del conductor. No tenemos salidas de aire en la parte de la puerta, las salidas de aire las tenemos ahí abajo y son unos asientos realmente cómodos. La altura al techo, pues aquí la veis, es brutal. Aquí cabe alguien bastante alto. A mí, fijaos el espacio que me queda para tocar con el techo de cristal. Es un espacio bastante grande. Y aquí tenemos su reposabrazos. Con unos huecos para copas. Reposabrazos, huecos para copas o vasos. Y aquí tenemos esto, que no sé si se quitaría para salir a maletero. Tiene pinta de que sí, pero no lo vamos a probar. En el suelo del coche podemos ver que es completamente plano, con lo que tendríamos la ventaja para transportar bultos. Y el asiento de en medio es incómodo. Voy a hacerlo hacia atrás para ver si haciéndolo hacia atrás se quedaría un poco más cómodo. Pero no, el asiento de en medio es incómodo. Esto está pensado para dos, no está pensado para tres. Tanto en el asiento detrás del conductor como en el del conductor hay muchísimo espacio. Calidad en el reposabrazos, muy cómodo para poner el brazo. Y un espacio brutal. Una cosa que cambia con el XC60, el XC60 todo esto lo tiene de plástico duro. Aquí esto no es plástico duro, esto es este material más mullido y tiene unas bolsas. Esto no está mal, pero si se llevan niños y no se protege, pues esto sufrirá las consecuencias. Aquí podemos ver también un par de puertos USB-C para cargar, este pone aquí 18 y este 60, y una pequeña bandejita para dejar cosas. La salida de aire la tenemos aquí, como hemos comentado, en el X60 las salidas de aire están aquí. Y aquí tenemos una lucecita de cortesía y una percha. Estoy viéndolo ahora, no lo he visto antes, pero aquí tenemos también salida de altavoces. Y ciertamente aquí también tenemos, parece que esto también son salida de altavoces. El equipo de sonido, la verdad es que está muy bien. Lleva el Bowen Wilkins y se oye que es una maravilla. Maletero de apertura eléctrica, no quiero bajar mucho la cámara para no sacar la matrícula, pero se encuentra justo debajo de esto, vamos debajo de la L, hay que meter la mano por debajo y darle. Y esto pues nos da paso a un maletero relativamente grande. Problema del maletero, la boca de carga es pequeña. Tenemos un maletero que es relativamente largo, además podemos modular los asientos para darle más cabida, por ejemplo, a la jaula del perro, pero como ya veréis en el vídeo donde pongo la jaula del perro, choca aquí y choca aquí. Entonces no hay mucha altura, hay menos altura que en el XC60 y además pues tenemos el problema de que la boca de carga por aquí es pequeña. En cuanto a la longitud es más largo que el XC60 y además tenemos aquí pues estos huecos donde caben bastante cosas.
Esto de aquí pues parece que es para los asientos, tirarlos para adelante. Aquí tenemos su enchufito de 12 voltios tipo mechero. Y aquí tenemos para la bola del remolque, no lo he visto todavía, vamos a ver qué tal sale. Vale, tiene asistencia completa, voy a ver si lo puedo. El remolque es completamente eléctrico, no hace falta ayudarla al final con la mano. El XT60 te lo saca hasta aquí, entonces ya tienes que tirar y fijarla. Aquí es completamente automático, tanto para ponerla como para quitarla. XT60 igual habría que darle y después meterla con la mano, sería semi-asistida. Aquí es completo. Por supuesto, el maletero tiene apertura eléctrica. Maletero del Volvo X60. Cuando ponemos la jaula de perro grande, pues nos llevamos la sorpresa de que esto no cabe. Por aquí entra muy justito, pero esto se ve claramente que chocaría ahí y con el techo no cabe. Cuando la llevamos a la otra parte, vemos que además aquí no podría ni meterse, esta parte pega. Entonces el maletero del EX60 en volumen será más grande que el del XT60, pero la realidad es que un objeto voluminoso como esta jaula de aquí, os dejo ahí para que veáis el modelo, no cabe. La jaula pequeña comprobamos que cabe bastante bien, mucho más espacio aquí hasta el cierre que en el Volvo XT60. La parte del techo ya se comprueba que va a caber bien y al cerrar la puerta no queda tan cerca del cristal como quedaba en el XT60 y tiene un espacio bastante bueno. Aquí vemos el cristal cerrado, no había problema, pero la otra jaula doble en este maletero no cabe. Los asientos son muy parecidos a los del XT60, cambiando esto, que es para regular el asiento. Una cosa que no me gusta es que esta parte de aquí, que es para extender el asiento, en el XT60 lo teníamos con regulación eléctrica y aquí lo tenemos con regulación manual. Cosa que no me gusta, puesto que con la regulación eléctrica conseguimos regularlo mucho más detallado que conforme lo hacemos aquí. Esto es un mando que sirve para todo. Tendría como, digamos, dos funciones. La primera, conforme lo tienes así, conforme lo podrías tirar arriba, abajo, adelante, atrás y girar la ruedecita. Y posteriormente, dándole al botoncito, entraríamos en un menú en pantalla y dándole otra vez entraríamos para regular el reposador lumbar, que se regula tanto arriba, abajo, hacia y en profundidad, altura y profundidad, y posteriormente también para, digamos, la inclinación de la banqueta. Así podríamos tirarlo adelante, atrás, arriba, abajo y girando la rueda haríamos el respaldo. Cuando le damos aquí y entramos en otro modo, girándolo tendríamos para subir y bajar la banqueta y moviendo hacia arriba y hacia abajo tendríamos para el regulador lumbar. Otra cosa curiosa es que aquí podéis verlo, hay como una marquita. Si no tenemos el teléfono programado, ahí tenemos que poner la llave para poder conducir. Hay que ponerla aquí. Estos serían puertos de carga inalámbricos. El coche no tiene aquí la típica bandeja para llevar cosas, la típica guantera. La han quitado y eso la verdad es que da muchísimo espacio al acompañante a la hora de conducir. Pero evidentemente hay que meter las cosas en algún sitio. Entonces aquí voy a intentar ponerlo, no se verá. Esto es un botoncito. Claro, cuando yo sabía que esto era la guantera, la primera vez que intenté abrirlo en el concesionario yo no pude y no conseguimos ver cómo era, porque en principio intentamos tirar suavemente, intentamos mirar en pantalla y nada. Pero es esto es un botoncito, hay que apretarle hacia abajo, va un poco duro, y entonces se abre la guantera. Esta guantera pues no está mal de profundidad, lleva aquí esto extraíble y además va tapizada y con estas gomitas para sujetar cosas. La verdad es que no está nada mal. Esto parece que son ahora los papeles del vehículo, lo van haciendo todo minimalista. Además, en este vehículo tenemos esta bandeja de aquí, también
tapizadita. Podemos ver que esto se puede quitar para poder limpiarlo. A ver, desde aquí lo podemos quitar mejor. Vamos a ver. Bueno, lleva como un velcro ahí. Y después tenemos aquí también para llevar objetos. Para lo que serían portavasos, portabotellas, que podemos dejarlo en uno o en ninguno. Y aquí llevamos esta bandeja, que es bastante grande y además con este plastiquito para que no resbalen cosas, que también se puede sacar para poder limpiarlo. Reposabrazos. Echo de menos que este reposabrazos pueda tirarse hacia arriba y echo de menos que este reposabrazos se pueda extender hacia adelante. No es que sea pequeño, pero dado las características del volante, lo echo de menos. El reposabrazos en el lado de la puerta también está muy bien, pero este coche desde mi punto de vista tiene un problemita. El volante es muy pequeño, podemos ver que prácticamente esto tendría, hasta aquí son 20 centímetros, luego lo mediré, pero tiene poca distancia. Voy a medir este y voy a medir el del XC60 para que veáis la diferencia de volantes. Y voy a echar el asiento un poquito para atrás para poder enseñar mejor todo lo que es la parte de instrumentación. Este volante es achatado por arriba y por abajo. También vemos que es muy pequeño. El volante no da la percepción cuando se ve en el vídeo de lo pequeño que es. Esto de aquí creo que es para ir monitorizándote, no estoy seguro. Y aquí tenemos un volante muy sencillo. Cambio de marchas aquí. Esta palanquita que tenemos aquí, donde le damos hacia arriba y ponemos marcha atrás, hacia abajo para ir adelante, y apretando aquí lo ponemos en modo parking. Para poner el punto muerto pues sería bajarlo. Tengo unas opiniones un poco encontradas en cuanto a esto. Y aquí pues se juntan tanto las luces como los limpiaparabrisas. El coche lo hace todo automático. Aquí tenemos para limpiaparabrisas, podemos verlo aquí. El coche lo hace todo automático, pero tarda un tiempito en acostumbrarse. Aquí tenemos el control de crucero adaptativo, funciona muy bien, la verdad es que es una maravilla. Y aquí tenemos un mando que sería un poco para todo lo demás. En cuanto a la pantalla, pues bueno, la pantalla central ya la veis ahí. Voy a enchufar el coche, chafar ya freno, simplemente chafar freno y subirle, ya lo tenemos puesto. Tendríamos GPS, aquí tendríamos pues GPS dándole, aquí lo podemos ver, GPS dándole otra vez aquí, nos sale el estado de la carretera, aquí saldrían cómo están todos los coches, cómo están los carriles de la carretera, salen los demás coches, aquí pues no se ve mucho porque estamos parados en un sitio donde no hay nada, y dándole otra vez aquí lo quitaríamos todo. Entonces, al otro lado pues tenemos un poco todos los sistemas, vemos lo del limpiaparabrisas que está automático, las luces están automáticas, eso parece que son los sistemas de seguridad. Lo otro es lo de salida de carril, que lo tengo desconectado, pero no es exactamente de salida de carril. Sí que te corrige si vas a salir de carril, pero no tiene ese modo tan, llamémoslo, intrusivo, porque si no se hace un poquito desagradable. Regulación del volante eléctrica. El volante creo que es lo que menos me ha gustado del coche. El coche la verdad está muy bien, pero el volante, cuando giras, tener esta sensación de que te van pegando los cantos en la mano no permite hacer, no lo sé, de momento no lo encuentro natural, y cuando lo coges de aquí arriba pues tampoco lo encuentro natural. Problema de este volante es que cuando lo cogemos, para cogerlo cómodo tenemos que cogerlo de aquí, y si os fijáis, pues mirad dónde va mi codo, a la distancia que queda de el reposabrazos, y en el otro sitio pues exactamente lo mismo. Ahora pues más o menos lo tendría
en una posición buena para mí. Cuando lo cogemos de aquí, muy cómodo, se coge muy bien, de aquí se coge muy bien, pero el brazo, mirad cómo queda. Y si nos vamos al otro, pues cojo de aquí y tenemos exactamente lo mismo, queda una distancia bastante grande de aquí. Entonces, eso para mí, pues es un pequeño problema. Bien, vamos a ver un poco parte del sistema. Dos pantallas, esa de ahí, que está bastante bien, como la del Toyota, digamos, integra lo que sería la pantalla normal de mandos y Head-Up Display, altavoz Bowers & Wilkins, maravilloso, y aquí tenemos la pantalla central. Esta pantalla yo echaría de menos que estuviera un poco más hacia el conductor. Aquí tenemos pues un poco lo que es todo el sistema. Es relativamente sencillo, pero claro, necesitas manejarlo. El aire, tenemos aire, coche y digamos lo otro. Para las funciones básicas, bueno, aquí podemos ver un poco lo que sería el aire, entonces lo orientamos de esta manera hacia donde queramos. Una cosa que no acaba de gustarme es que si vemos hacia arriba y abajo van igual. Este lo puedo tirar hacia afuera, lo puedo tirar hacia adentro, lo puedo mover un poco así, pero hacia arriba y hacia abajo se mueve junto con este. Este lo mismo. Entonces se ve que no van hacia arriba y hacia abajo de manera independiente, sino que lo tienes que poner obligatoriamente a la misma altura. Y eso, pues en principio, no me gusta. Tienes que entrar aquí para poder mover los reguladores del aire, cosa que personalmente pues me parece un poco incómoda. Aquí tenemos para la radio, muy bonito, volumen hacia arriba y hacia abajo, cambiar de emisoras, y para parar el volumen, la verdad es que está muy bien. Podemos ver aquí el salpicadero. Los materiales en este vehículo no encuentras materiales que no tengan calidad. La calidad está por todas partes. Funciones básicas del vehículo, pues aquí tendríamos un poco de manera rápida. Y como partes destacables, pues puedes regular la suspensión, puedes regular la dureza de la dirección, puedes regular muchas cosas. Bastante intuitivo cuando lo vas usando, pero evidentemente pues hay que verlo, y aquí te podrías poner un poco lo que tú prefieras. Retrovisores, también un pequeño incordio el tener que venir aquí y lo ajustaríamos con este mandito del volante. Prefiero poder hacerlo directamente desde un mando físico, y el otro pues tendrás que venir aquí y esto sería para el volante, y también lo mismo, pues se haría de aquí. Si volvemos a los controles rápidos, nos vamos de aquí. One Pedal realmente a mí no me gusta. A quien le guste, pues entiendo que va bastante bien. Tiene como dos modos, le damos aquí. Podemos ver el automático, no lo he probado en bajo y en alto, no me gusta. Esto es súper lenta, pues no sé lo que es, estaba activado, pero bueno, pues igual parece que es para el One Pedal. Cuando le damos a lo que sería conducción, podemos ver que hay una barbaridad de funciones. Este de aquí, cuando lo quitamos, nos permite una conducción mucho más cómoda. Cuando esto va puesto, es muy intrusivo. Vas peleándote continuamente con el coche para poder hacer las curvas en carreteras secundarias. Muy intrusivo. Yo esto lo recomendaría por autopista o cuando vayas un poco cansado, pero cuando vas bien, para hacer una conducción normal, yo quitaría esto, porque además el coche también te corrige. No es que se elimine la salida de carril, sino que se deja una conducción más natural. La salida de carril no la elimina completamente. El otro Volvo tiene como dos formas de llevar la conducción, más autónoma y menos autónoma. Digamos que tiene tres formas, como más autónomo, menos autónomo y quitándolo por completo. Y a mí me gusta llevarlo, digamos, en el menos intrusivo. En este no lo he encontrado. Probablemente también lo lleve o no, no lo sé. Lo único que he encontrado es esto. Y personalmente, para carretera secundaria, yo esto lo quitaría porque es
muy intrusivo y vas haciendo fuerza continuamente con el volante, vas luchando con el volante y se hace una conducción un poco farragosa, lo mismo que con el XC60 cuando llevas puesto, digamos, el control máximo de autónoma. Y aquí, bueno, pues os enseño un poco todo lo que llevaría, pero esto es brutal, los distintos modos de conducción, un pedal, aquí lo que os decía de la sensación de dirección, suspensión, todos los asistentes de seguridad. Bueno, como veis aquí, pues lo llevo puesto, el de permanencia en el carril. Entonces sí, pues parece que es esto, parece que aquí sería lo mismo, pero bien. Y las alertas a la distracción está muy bien porque el coche pues te va chequeando. Asientos, aquí tenemos calefacción en volante y los asientos van calefactados y ventilados. Este sistema me gusta mucho porque puedes ponerle directamente 2, 1, 3, como quieras, o el off. No es como otros que directamente vas apretando y te ponen del 3 y le vas bajando. El Volvo XC60 cuando lo adquirí lo llevaba, cuando apretabas el botón te daba a 3 y después iba bajando, pero con una actualización del software se puso igual que este y la verdad es que me parece muy bien. Y bueno, ahora os daré un pequeño repaso. Aquí llevamos los controles para cuando remolcan el coche, todo más sonido, lo que quieras y un poco más. Aquí llevamos hasta el ecualizador. El sistema de sonido es una maravilla, la verdad es que es una maravilla y me ha gustado muchísimo. El techo lleva esto que le llaman electrocromático, que le damos a un botoncito y se oscurece, y le damos al mismo botoncito, bueno, botoncito en la pantalla, ahora os enseñaré dónde, y se vuelve a aclarar, se supone. Bien, ya vemos cómo se vuelve a aclarar. Aquí lo tenemos, en principio pues está puesto en los controles rápidos y lo tenemos aquí. Dándole así se oscurecería y dándole así se quedaría más transparente. Personalmente, esto creo que es una cosa de diseño muy bonita, pero yo prefiero cortinilla o techo un poco más duro. Este Volvo lleva este sistema, el que yo tengo lleva una cortinilla relativamente translúcida, que tampoco me acaba de gustar. El Toyota BZ4X, por ejemplo, lleva cortinilla, pero completamente opaca negra. Yo prefiero eso. O como llevan otros, que llevan la típica tapa que mueves con la mano, tampoco hace falta que sea automática, y es completamente opaco. Cierto es que cuando es la tapa dura no puedes tener un techo tan grande y tan bonito como el que lleva este coche. Y por otro lado, esto de aquí, este techo, pues tampoco se abre. Creo que no se abre, no lo he encontrado. El del XC60 puede abrirse. Personalmente no me gusta abrirlo, pero sí que reconozco que a quien le guste abrirlo, pues es una sensación bastante agradable y lo prefiero. Detalle interesante de este coche, la pantalla en la cámara la lleva partida en 3. Sacaré solamente esta parte para no sacar viviendas, pero lleva una que es la cámara de delante, otra que es la cámara de atrás y después lleva esta, que sería como 360. Y fijaos qué interesante que nos marca tanto la trayectoria de las ruedas de delante como la de las ruedas de atrás. Esto, hasta ahora, no lo había visto nunca. Maletero, en cuanto a la distancia longitudinal, llegamos a los 100 centímetros, que no está nada mal, y ancho, lo he medido de ahí a ahí, son unos 103, y por la parte ancha 120. El problema lo tenemos en altura, donde se queda un poco más de 70, no llega a 71 centímetros. Y también tenemos capacidad para almacenar cosas delante. Lo abriríamos desde aquí y como si estuviésemos abriendo el motor. Nada de palanquitas, tenemos dos hidráulicos, uno a cada lado, y aquí pues observamos un hueco de almacenamiento bastante generoso,
con un compartimento principal, y aquí vamos para triángulos y pequeñas cositas aquí que no sé para lo que podremos meter. Y aquí tenemos el punto para recargar el limpiaparabrisas. La verdad es que este hueco puede ser bastante útil. Una cosa que está muy bien del Mustang Mach-E, en esta parte de maletero delantero llevaba unos agujeritos perforados por si metías algo húmedo, que el agua fuese bajo. Y ahora voy a enseñaros cosas que llaman la atención cuando cambias del XT60 al EX60. Primero, llaves. XT60, EX60. Llave convencional, con todas sus funciones y con una llave física aquí dentro, cuando lo abres. EX60, esto. Y además el coche, como comento, está pensado para no utilizar ni siquiera esto, sino llevar la llave inteligente que sea tu propio teléfono. XT60, llevas tu llave en el bolsillo, llegas al coche y se abren las puertas. Sales del coche y bloqueas las puertas. Y así de las 4 manivelas. Por otro lado, una manivela sólida de la que te puedes colgar prácticamente y abrirlo y pegar un buen tirón del coche si se queda congelada en invierno. Puerta con marco, puedes cogerlo de aquí y ayudarte a abrir la puerta sin miedo a destrozar el cristal. X60, lo primero es que ya hemos comentado estos tiradores, además se iluminan por la noche, muy bonito, pero si no tienes la llave en el teléfono tienes que abrirlo con la tarjetita. Solamente ponerlo ahí, por lo que obligatoriamente tienes que venir hasta aquí. Y una vez ahí, ya apretamos el tirador, ya queda desbloqueada. O no. Bien, otra vez. Y ya se abre y después podríamos ayudarnos tirando de aquí. No podemos tirar de el marco porque no hay marco y probablemente romperíamos el cristal. Y para cerrar, misma maniobra. Voy a comprobar si con esta tarjetita en la mano, estando el coche cerrado, puedo abrir maletero. Y la respuesta es que no. Aquí vemos la cámara. Esto parece que sea para abrirlo, pero esto no es para abrirlo. Para abrirlo ya comento aquí debajo. XC60. Tiradores de las puertas por dentro. Tirador tradicional, que se coge bien. Buen agarre. Apertura tradicional. Y sus memorias. X60 no tiene un tirador convencional, no tiene un agarradero convencional, es toda esta superficie de aquí, que en principio pues la verdad es que no me gusta nada, pero conforme lo he ido usando me ha parecido que está muy bien, muy práctico. Y sobre todo, como os he comentado, esta puerta se abre muchísimo, tiene una apertura brutal. Cuando estás dentro, si la abres, tienes que tirar medio cuerpo fuera del coche, entonces viene muy bien tener una superficie grande de agarre. Y posteriormente, para abrir esto, que como ya os he comentado es apertura eléctrica, hasta aquí podéis escucharlo, y después ya apertura mecánica hacia arriba. XT60, controles de asiento para regular el asiento con su regulador para la parte de la extensión del asiento. X60, botón multifunción, y esto manual. XT60, botón de arranque tradicional, cambio de marchas tradicional, guantera tradicional, enorme, pantalla tradicional, head-up display. X60, no hay botón de arranque, tendríamos que dejar, como he dicho antes, la tarjetita aquí. Espacio enorme al no llevar consola central, esto lo podemos quitar.
No lleva el cambio de marchas en la posición normal, sino que es una palanquita aquí, que puedes darle a veces al conducir, pero afortunadamente no accionará nada. Guantera o espacios de almacenamiento un poco especiales. Mucho espacio aquí para el copiloto en la zona de las piernas. Para terminar, volante del XC60. Es un volante redondo, tradicional, donde llevamos las palancas normales de luces y de limpiacristales, y donde el cuadro de instrumentación lo vemos a través del volante. Redondo por arriba y por abajo, donde podemos ver que cogiendo el volante de una zona media con un buen punto de agarre, el codo viene perfecto al apoyo en puerta, y del otro lado, cogiéndolo también de una zona buena de agarre, el codo nos cae perfecto a la parte del reposabrazos, que es cortito y no se regula. Pero bien, el volante tiene un diámetro máximo de, podemos verlo aquí, aproximadamente unos 36 centímetros de diámetro. Volante del Volvo EX60. Volante achatado por abajo, achatado por arriba, no pensado para que se vea nada por aquí, sino para que se vea por encima el cuadro de instrumentación. Zona óptima de agarre sería aquí, y podemos ver lo que comentaba, que el codo pues queda todavía a una distancia bastante buena con bastante buena, lo digo irónico, del sitio de apoyo, que sería ahí. Entonces habría que bajarlo un poco a la misma posición del otro, pero así como el otro se coge de una manera robusta, este queda un poco más flotando. Sí que es cierto que probablemente sea cogerle el punto, pero hay que cogerlo. Y desde el otro lado igual, también queda, el otro quedaría más cogido así, este queda cogido como muy abajo, y viene a este reposabrazos, que es más largo que el del X60, y podemos ver que el diámetro de este volante es, pues aquí lo tenemos, conforme nos venimos, pues se ha movido un poco, unos 33 centímetros. Entonces este volante tiene un diámetro mucho menor al del otro, 3 centímetros menos de diámetro. Y si ponemos de arriba abajo, pues de arriba abajo esto vendría a estar bien, pues no llega a los 31 centímetros. Con lo que de arriba abajo pues es relativamente plano, y a los lados pues perdemos 3 centímetros con respecto al tamaño del XC60, que no es que 3 centímetros sea mucho, pero sí que es verdad que a la hora de conducir se nota. Todo tiene que ser cogerle el punto y adaptar el coche, pero sí que es cierto que cuando vas cogido de aquí todo el tiempo, pues acabas poniendo en tensión la parte alta de la espalda. Con los eléctricos hay algo que parece quizá una tontería, pero que no lo es, que es la distancia real al suelo. Muchos eléctricos tienen la batería en la parte de abajo y cuelga. Entonces vemos una distancia al suelo, pero las baterías van más hacia adentro y colgando. Y si no tenemos eso en cuenta, podemos pegar un golpe con las baterías por considerar que hay más distancia. En este caso podemos ver que la distancia libre al suelo es la que se ve desde fuera. Las baterías van incorporadas en el piso del coche, no van colgando por abajo, y está bien. Además, escuchamos aquí, parece que placa metálica, nada de plaquitas de plástico que enseguida están hechas polvo. El coche tiene este faldoncito que parece que en la parte de delante pues es más bajo, en la parte en medio pues es más alto, algo que no había apreciado a simple vista, con lo que vamos a tener en cuenta
el punto más bajo, que en la rueda de atrás sería este, pues poco por encima de los 15 centímetros. Y vamos a ver lo que me da en la rueda de adelante, que le toco más o menos aquí, unos 17, pues sobre los 15 centímetros aproximadamente tendría de distancia libre al suelo. Comparándolo con el XC60, el XC60 más o menos es homogéneo en todas partes. Bueno, pues el XC60, ya no sé si esto es real o no, pero se me está viniendo cerca de los 30 centímetros, con lo que el XC60 pues parece considerablemente más alto. De hecho, pues aquí tengo mi pierna. El XC60 pues lo llevo hasta una distancia en la que me llegaría hasta esta parte, y el X60 pues realmente si otro me llegaba hasta esta parte, este me llega hasta aquí. Pues sí, parece que es considerablemente más bajo. De hecho, parece que esa es la impresión que da conforme me siento. Conforme me siento parece que el XC60 está más alto, y realmente es así, con lo que si cambiamos de XC60 a X60, eso de ahí, que es la distancia libre al suelo, es algo muy importante a tener en cuenta para no machacar el vehículo. En cuanto a la conducción del vehículo, bastante buena. Iluminación nocturna impresionante, espectacular. El Volvo XC60 que lleva las luces estas adaptativas, y es una de las mejores luces, por no decir es la mejor iluminación que yo he visto en un coche. Este creo que la supera. Es impresionante la capacidad que tiene este para iluminar de noche y además no molestar a los demás. Ayer llevaba un coche lento delante y se veía perfectamente el hueco de sombra que le iba haciendo las luces. Es increíble cómo gestiona, cómo ilumina, una maravilla. En cuanto a la conducción, pues parecido al XC60, es un coche cómodo, es un coche que tiene potencia. Hay tres, digamos, niveles de potencia en el X60. Este es el intermedio, que creo que son 400 y pico caballos. Lo miraré y os lo diré exacto. Desde mi punto de vista, este coche es el modelo más razonable. Es el que tiene la batería intermedia, el que tiene la batería de mayor rango todavía no está en producción, son hasta 800 y pico kilómetros. Yo creo que este coche, además este es el acabado superior, que es impresionante, creo que este es el modelo más, llamémoslo, equilibrado. Tiene una autonomía bastante buena y la potencia que tiene es más que de sobra. Esto no es un deportivo, se nota en las curvas, se nota que es un coche alto, grande y pesado, igual que el XC60. Se nota que es un coche que va muy bien, es muy cómodo, rueda maravilloso. En carreteras secundarias, cuando le quitas el sistema intrusivo, se conduce muy bien, pero no es un coche para ir haciendo curvas o para intentar simular que es un deportivo. Así como el Toyota sí que tenía esa cierta característica deportiva, o por lo menos yo se la encontré aquella tarde, igual este tiene más características deportivas y yo no las he visto, ya se sabe, las sensaciones son muy subjetivas, pero con el Toyota a mí me dio la impresión, hablo de sin modos de regeneración, quitándole la regeneración al mínimo. Este no le he visto modos de regeneración, no se lo he encontrado, en el volante no lleva levas, no sé si lo tendrá escondido en la pantalla. Este coche es un coche para viajar cómodo, para disfrutar, para ir relajado, entrar tranquilo, dejar que el coche lo haga todo, envolverse con el sistema de sonido y disfrutar de los asientos. Una pena lo del volante, no sé, igual hay alguna forma de conducirlo que quede más cómoda, pero como os he dicho, la posición con el volante es lo que menos me gusta de este coche. Así como el Toyota, sí que en curva, cuando se le daba un poco, digamos, de gas,
respondía de una manera, digamos, más dinámica. Esto es un coche con mucho tiro, porque tiene mucha potencia. De hecho, la aceleración de 0 a 100 la tiene en menos de 5 segundos. El Toyota la tiene unas décimas menos, y el que tiene más potencia la tiene en menos de 4 segundos. Pues estos coches están hechos con muchísima potencia. Pero realmente el que lleva más potencia y hace menos de 4 segundos, esto no es un coche para correr. Es un coche que acelera mucho, que va muy bien, pero tantísima potencia llega un momento en que no le veo sentido para el uso que yo le daría. En cuanto a respuesta del acelerador, pues tampoco se la veo, digamos, tan viva y tan rápida como la que me encontré al Toyota. Pero no es una crítica, son cosas distintas. Este es un coche con una función y aquel es un coche con otro planteamiento. El planteamiento de este coche es: te lo compras para ir cómodo y disfrutar del camino. El otro te lo compras pues para tener una experiencia un poco más, digamos, activa. Es un coche que lo llevas a monte, apetece llevarlo a monte. Este, yo no sé las cualidades que tiene de 4x4, de hecho tiene función 4x4, pero esto en principio yo no lo llevo a montaña. Y tengo que decir que el XT60 lo he metido por unos sitios que son directamente sitios de tractor y el coche responde de maravilla. Lo he metido de manera involuntaria porque yo seguía el camino y de repente me encuentro con eso, lo voy siguiendo y llega un momento en que el camino es tan estrecho que no puedes tirar para atrás y solo te queda la opción de tirar hacia adelante. Entonces despacito, despacito y con paciencia el coche pasa perfecto, porque además el X60 tiene una altura al suelo muy grande. Este creo que la altura al suelo es menor. Pero bueno, la filosofía de este coche pues es la que es, un coche de muchísima calidad. No le he encontrado ni un hueco donde la percepción sea de materiales malos, igual sí que los tiene, pero personalmente no se lo he encontrado. Y un coche muy confortable. Lo único que no me gusta, insisto, el volante. El resto son cosas que creo que el coche ha hecho un salto evolutivo respecto a lo que había gordo y cuesta entender. Yo creo que falta un coche intermedio entre el XT60 y este, porque este coche, cuando lo ves, hay muchas cosas que en principio a mí no me gustaban. De hecho, el coche, ya lo comentaré en mi opinión personal, tiene unas cuantas cosas que de entrada no gustan, y cuando lo utilizas y lo pruebas, la verdad es que acaban gustando mucho. Bueno, y ya estoy de vuelta. Simplemente como pequeño detalle decir que no está mal que vayas a recoger el Volvo y te den tu botellita de agua y además pues te den un pequeño refrigerio, llegas y bueno, pues es un detalle de cortesía del concesionario, que bueno, que sí, que son de publicidad de Volvo, pero tampoco tendrían por qué haberlo hecho y siempre viene bien, es parte más de lo que considero un buen trato al cliente. Y bueno, pues en general decir que es un coche al que se le percibe mucha calidad y para llevar una conducción tranquila, relajada y disfrutando, sin forzar y disfrutando el vehículo. Voy a comentaros lo que en principio pues, me ha chocado más y con estos comentarios pues, puedo corregir algunos de los que he hecho durante las grabaciones de la prueba. En primer lugar, pues ya habéis visto que el vehículo pues, tiene una llave que es una tarjeta de plástico. Aquí tengo, por ejemplo, la del Lexus que utilizamos, Lexus eléctrico, es un UX300e, y vemos que es una tarjeta, pero que esto es una tarjeta sólida con cuerpo y además dentro lleva la llave física del vehículo. La otra, pues no, aquí una pequeña rarita y le metemos la llave del vehículo. La otra no, la otra es simplemente una tarjetita de plástico que además hay que ponerla donde habéis visto. Entonces, en principio parece que el vehículo está hecho para conducirse sin llave y llevar lo que ahora llaman llaves inteligentes, que es directamente pues, tu propio teléfono móvil, y probablemente lo otro sea simplemente como una llave de emergencia. Entonces, claro, ciertamente, pues tampoco tiene sentido que sea como esto, que es totalmente rígido, totalmente sólido, que yo la llevo, además de la llave normal, cuando cojo el Lexus. Y bueno, de hecho realmente la llevo siempre porque así si llego y necesito coger el Lexus, yo con el Volvo necesito coger el Lexus para
aparcar el Volvo en su sitio y cargarlo, pues no es tan farragoso como la llave, llevas simplemente esto encima y ya está. Pues la otra en ese aspecto es mucho más cómoda porque la puedes dejar dentro de la cartera y no llevas una llave física. Se te estropea el teléfono móvil o te quedas sin batería por lo que sea y puedes utilizar la otra llave, que es muy cómoda. Entonces, cuando el planteamiento es utilizar esta tarjetita de plástico que además se dobla, no pesa nada, no sé qué va a pasar con ella, es un pensamiento de, Dios mío, cambio de una llave física que puedo llevar en el bolsillo y hacerlo todo de manera cómoda, a ahora tengo que llevar este trocito de plástico que además es muy endeble, que no sé si se me va a perder, qué va a pasar con esto, y solo puedo abrir desde una posición concreta, con lo que estoy perdiendo la, digamos, comodidad de poder abrir el maletero, poder abrirlo todo, sino que primero tengo que desbloquear el vehículo poniendo, como habéis visto, la llave físicamente al lado de la puerta y posteriormente ya poder hacerlo. Y además, farragoso de tener que ponerla en el sitio concreto para poder arrancar. Cuando llevas el vehículo, el teléfono, perdón, como comento, esto no lo he probado porque el teléfono no me lo adapté, pues parece que todo es mucho más sencillo y mucho más fácil. Con lo que realmente a la hora de utilizar este coche hay que cambiar la mentalidad y puede ser muy cómodo, simplemente llevas esa tarjetita dentro de la cartera y haces vida con el teléfono. Por lo tanto, eso es un criterio que hay que comprenderlo. Posteriormente, los tiradores, como voy comentando, los tiradores de las puertas, pues a mí en principio no me gustan, pero después de usarlo varias veces, pues encuentras la manera de cogerlo y tampoco hay tanta diferencia con un tirador normal. Simplemente desbloqueas la puerta, tampoco tienes por qué estar haciendo mucha fuerza o, como comentó el vídeo, cogerte como un mono ahí y empezar a pegar tirones. Simplemente la desbloqueas un poquito y ya coges y abres desde la puerta. No desde la ventanilla porque se parte, sino desde la puerta. Y entonces en ese aspecto pues también queda bien. Los tiradores de dentro, bueno, pues también es entender la filosofía de que tienes otro tipo de superficie para coger y pegar el tirón. Y el punto del volante, pues el volante ciertamente quizá haya sido más estricto con este coche que con otros. Cuando cambio de este al Lexus, porque en vez de con el Volvo he ido con el Lexus, ayer lo tenía que llevar a revisión y directamente pues recogí el Volvo, dejé allí el Lexus y pues he dejado el Volvo y he cogido el Lexus. Y al subir pues me doy cuenta de que así como en el Volvo XC60 podéis ver que sí que puedo apoyar bien los codos, pues en el Lexus prácticamente imposible para poder apoyar los codos en los reposabrazos. Cuando subes en el coche notas la gran calidad de materiales. No sé si tendrán algún material malo, pero desde luego yo no se lo he visto. El vehículo tiene muchísimo espacio interior, como comentó, la parte de no tener el túnel central, la parte de la consola central, no te das cuenta cuando vas ahí de lo realmente cómodo que es no tener la rodilla pegando con una consola central. Después, cuando cambias a los coches habituales, pues te das cuenta de que en el otro pues ibas más cómodo, y eso es así. La amplitud para las piernas es brutal. Los asientos, pues al principio no son tan cómodos como los del Volvo XC60, pero yo creo que son los mismos. Cuando ya empiezas a conseguir la regulación a tu gusto, pues ya pues pasan a ser básicamente igual de cómodos. Lo que sí que critico es que la parte esta que hay para elongar el asiento, para las piernas, eso lo hayan pasado a manual cuando mi XC60 tiene regulación eléctrica. Y ahí yo sí que prefiero la regulación eléctrica porque te permite afinar hasta el milímetro y no como la regulación manual, que vas pues según unas medidas preestablecidas haciendo el ajuste. Por lo demás, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo. Es un coche no para conducir de manera dinámica, llamémoslo, aunque al vehículo le sobra potencia por todas partes. De los tres que hay, uno que es el que tiene tracción trasera y dos que ya tendrían tracción a las cuatro ruedas, este es el de tracción a las cuatro ruedas con la batería, digamos, de tamaño intermedio, que hace sobre unos 600 kilómetros de autonomía, más o menos, con 400 y pico caballos. Hay una versión mucho más potente, que tiene, creo que son 600 y pico caballos o 500 y pico caballos, que llega hasta los 800 kilómetros de autonomía. Tal y conforme yo he probado este, creo que el otro, no voy a decir que no valga la pena, porque habría que probarlos y siempre cuanto más azúcar, más dulce. Pero para un uso como el que yo le doy, creo que el aumento de coste no compensa.
Con este vehículo para mí ha sido suficiente para hacer el trayecto hacia el trabajo. Cuando he salido de la casa era un 74%, cuando he llegado a destino 67%. Por lo tanto, de un 74 a un 67, pues prácticamente no es nada. Es un vehículo que en una semana, pues prácticamente no hay que cargarlo, como quien dice, o hay que cargarlo una vez. Con lo que muy bien, como si ya empezas a ser un vehículo ciertamente de combustión. Entonces realmente es lo que te explican, es la alternativa eléctrica al XC60. Tampoco exactamente así, porque el XC60, como os he enseñado, la distancia al suelo es mucho mayor, con lo que te permite meterlo en sitios donde evidentemente no lo puedes meter, pero también al ir más asentado, pues tiene la ventaja de que traza mejor las curvas. No balancea tanto al trazar las curvas como balancea el XC60, simplemente porque el XC60 es más alto y también es un vehículo muy pesado, sobre todo teniendo en cuenta que yo llevo la variante híbrida enchufable, que está, pues prácticamente tiene el mismo peso que el X60. En cuanto al tema del volante, que lo critico en el vídeo, pues el volante es cierto que cuesta al principio acostumbrarse a esas formas más achatadas, molesta al principio cuando tomas curvas a menor velocidad, que tienes que girar bastante el volante, cuando te llega a la mano ese ángulo y pasas de una parte curva a una parte plana, a mí me molesta, a mí personalmente eso me molesta. Pero con el tiempo te acostumbras y bien, y además la posición que consigues cogiéndolo de la parte que os enseño, pues es bastante segura. Sí que es cierto que cuando haces un cambio muy rápido de dirección, el vehículo cabecea, es un vehículo muy pesado, pero cabecea lo mismo que lo hace el XC60. Por ejemplo, como os he dicho, hoy iba con el Lexus, cuando cambias del EX60 al Lexus, eso en las curvas lo notas. El Lexus notas cómo cambia la trazada y no se mueve ni medio milímetro y además va bastante a plano. Claro, miramos la altura al suelo del Lexus y sobre todo la altura de las baterías, porque las baterías las lleva colgadas por debajo, algo que ya os comento en el vídeo que tengo del Lexus. El Lexus es un vehículo mucho más pequeño, muy bajito y con una capacidad dinámica para entrar y salir de las curvas y trazar curvas seguidas, pues muy superior a la que tiene este tipo de vehículos. Ahora, sin embargo, cuando deseas viajar con confort, pues tampoco tiene comparación. Este tipo de vehículos pues son muy superiores al Lexus. Cada vehículo pues tiene sus características, sus ventajas y sus inconvenientes. Y después comentar que el equipo de sonido que lleva este modelo es impresionante. Y ahora pues tocaría hacer una comparativa con el otro vehículo que he probado hasta el momento, que es el Toyota BZ4X. En primer lugar, pues decir que los dos coches me han gustado muchísimo. El Toyota me gustó muchísimo y este, ya os lo digo en el vídeo, me ha encantado. Son dos coches totalmente diferentes en cuanto a filosofía y en cuanto a encuadre. Aunque parezca que son el mismo tipo de vehículos, dos sub mediano grandes, yo los veo muy diferentes. En primer lugar, pues el Toyota lo veo un coche más, llamémoslo aventurero, con una respuesta al acelerador para mí más rápida. No digo que acelere más rápido, que también tenemos que tener en cuenta que este Volvo que he probado acelera de 0 a 100 en unos 4,8 y el Toyota era 4,4, vamos, los dos son rapidísimos. Y cuando saquen la nueva versión del Volvo se irá a menos de 4 segundos, no sé si son 3,8 o 3,9. No obstante, el Toyota me gustaba más cómo trazaba curva rápida y el tacto del acelerador lo veía como que respondía más rápido. El Volvo, a la hora de encadenar dos curvas, veo que le cuesta un poco más, quizá porque muchas de ellas las he tomado con el control de carril, que siempre era muy intrusivo. Cuando se lo quité iba mucho mejor, no he podido trazar curvas rápidas otra vez con el modo quitado, con lo que habría que probarlo el mismo día y uno detrás de otro para realmente verlo. Y posteriormente el tema de la distancia al suelo, el Toyota te da más confianza a la hora de sacarlo del asfalto que el Volvo. El Toyota tiene un maletero brutal, ya lo viste el otro día con la jaula del perro, la doble,
sobra espacio por todos los lados. En el Volvo, pues la jaula doble no cabe. La jaula simple, la de un solo perro, pues cabe mejor que en el XC60, pero el Toyota, aquello era una maravilla. Entonces, en principio, el Volvo es un vehículo de muy buena calidad para viajar sin preocupaciones, a gusto, relajado, con un sonido impresionantemente bueno. La calidad del equipo musical es impresionante. Y el Toyota lo veo un coche como más aventurero, con mucha más capacidad en cuanto a carga y con, digamos, ese tacto de acelerador que lo noté que respondía más rápido, teniendo en cuenta que iba con todos los modos de regeneración, con el modo de regeneración al mínimo. Cuando tiene más regeneración no responde tan rápido, no es tan sensible al acelerador. El Volvo no es que no acelere, acelera muy rápido, pero hay que chafar un poquito más a fondo si quieres una respuesta tan inmediata. El Toyota noté como que aceleraba más rápido. No recuerdo en este momento, pero creo que el tacto del freno del Toyota era más contundente. En el Volvo sí que he notado que es un poquito más gomoso, pero vamos, como el Lexus, el Volvo es un poco más contundente que el Lexus, por lo que realmente el Toyota tendría que volver a probarlo para hacer la comparativa. Pero, como comento, ambos coches muy bien. Más cómodo, sin duda, el Volvo, incluso con este volante especial, más lujoso, más caro, evidentemente, más capacidad y más, llamémoslo, aventurero, el Toyota. Ambos muy buenos coches. Ambos entran de momento en la consideración de siguiente vehículo, pero bueno, lo que decidirá el siguiente vehículo pues son las circunstancias, porque el siguiente vehículo pues pueden ser desde unas zapatillas y un bono bus o un bono tren hasta, bueno, pues ya veremos qué. Pero en principio ambos vehículos me han gustado mucho, seguiré trayendo vehículos y comentar que, bueno, hoy pues he pasado por BMW para ver qué tal era el nuevo iX3. No he visto el iX3, pero me he encontrado con el eléctrico, el X1, creo que sí, X1, y me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho y además ahora tiene un precio relativamente bueno. Me sorprende el maletero, lo grande que es, no lo he probado y ya veremos. Bueno, después también decir, en cuanto a capacidad de carga, el maletero del Volvo no es que sea especialmente ancho, porque largo no está mal, pero además en el Volvo contamos con el espacio generoso de, digamos, el frank este que le llaman ahora la cajuela que tiene delante del coche, cosa que el Toyota no tiene ni falta que le hace. Posteriormente también el detalle que en principio no me gustaba mucho del techo, el techo que el Volvo lo tiene electrocromático, cuando te acostumbras a él la verdad es que está muy bien. Entonces, las pegas que le he encontrado al Volvo, que voy comentando durante el vídeo, realmente son falta de costumbre del vehículo. Lo que sí que no me ha gustado es que la parte para prolongar el asiento para las piernas la hayan cambiado a manual, eso creo que simplemente por ahorro y debería de estar eléctrico. Y prácticamente eso. El resto, pues en cuanto a dinámica de conducción, no puedes pedirle a la física que haga cosas con la naturaleza del vehículo. Creo que para la estética que tiene el vehículo, la dinámica va más que sobrada y que es un vehículo que se queda ahí pendiente. Ya veremos a ver si puede ser o no, porque el precio de leasing en este momento, bueno, no es, así como el del Toyota es maravilloso, el de este no es bueno. Y en fin, pues quizá si nos decidimos por este, pues empieza a tocar no hacer un leasing, sino comprar el vehículo. Ya veremos a ver cómo va el tema. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, compartid, dale a la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo de Tu Momento Furtebú. Hasta la próxima.